Fue la pata radical del Frente para la Victoria. Jugó un papel central en la crisis de la 125. Rompió lanzas con su famosa frase: que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Mientras otros radicales se muestran más cercanos a Macri, por ejemplo, o a Massa, él pide racionalidad y que haya alianzas de la UCR con otros sectores en base a mínimas coincidencias. Mientras tanto, se muestra cercano a Margarita Stolbizer. ¿Será su compañera de fórmula? Pidió que Van der Brelle sea extraditado a Uruguay. Sus afiches sobre la democracia fueron polémicos, con el caso Nisman sacudiendo al país. Hoy, en Hora Clave, Julio César Cobos. Julio Cleto, Cobos, ingeniero, bienvenido. Julio César Cleto. Cleto en honor a mi abuelo. Era Cleto a secas. Sí. Querían que su nieto se llamaba Cleto. A mi madre no le gustaba mucho el nombre. Entonces puso Julio César, Cleto en tercer lugar. Mi abuela se enojó, pero bueno, parte de la historia. Mi hijo se llama Agustín Cleto, en honor al abuelo. Una persona. Así que el nombre Cleto va a persistir. Sí, bueno, tiene que tener un hijo ahora mi hijo, pero bueno, todavía no está casado. Dígame, Cleto. Cleto, sí. A mí me da la sensación, quizá usted también, de que se va acercando la definición en materia presidencial. Sí, sí. ¿Tiene la misma sensación? Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos muy cerca de las primarias. Y la verdad que el radicalismo junto con el espacio UNE, bueno, ha pasado por muchos obstáculos. Y creo que es hora que le pongamos nombre y apellido al candidato de la UCR. Quizás no es lo mejor, porque lo mejor es llegar a las primarias y que decida la ciudadanía. Pero tanto Ernesto como yo opinamos que lo defina la convención y acataremos lo que se resuelva. A lo mejor no tiene el grado de representatividad que puede tener uno en las primarias, donde no solo vienen a votar los radicales, sino lo vota la gente de afuera. Pero me parece que eso le hace bien al radicalismo porque no ha logrado definir. Hay diferencia por ahí con el marco de alianza y corremos en desventaja con otros espacios que ya tienen el Frente Renovador, es Massa, Macri, Scioli sigue siendo una figura importante y necesitamos ponerle nombre y apellido a nuestro espacio. Así que por eso hemos convenido esto, que un poco surgió por ahí por la iniciativa de uno. Bueno, Ernesto Sanz lo aceptó. Y bueno, me parece sano, independientemente de que a lo mejor no es lo más representativo, pero le va a hacer bien al radicalismo. Antes de definir el nombre, ¿la Convención Radical del 14 va a definir el escenario donde va a jugar? Bueno, eso también. ¿Quién va a jugar? Claro, son dos cosas. Tiene que definir eso y el marco de alianza. Marco de alianza que de alguna manera estaba definido porque la convención anterior había delegado en el comité y en la mesa de la convención, acordar con espacios afines. Por eso surgió el espacio UNE, que estaba fundamentalmente integrado con el socialismo y una escisión del radicalismo que es el partido GEN que encabeza Margarita Stolbizer. Por eso se pudo celebrar ese acuerdo porque había una facultad delegada con espacios afines. Obviamente que hablar del Frente Renovador o del PRO no son espacios afines, entonces necesita una reconsideración de la convención y es lo que de alguna manera se va a plantear. ¿Massa o Macri? Claro, bueno, yo digo ni Massa ni Macri, yo digo el radicalismo tiene que definir el marco de alianza, ¿no? Y no debemos actuar al revés, porque a ver, lo que pasa, hicimos con perdón, son dos candidatos a ser presidente. Claro, claro. Sanz o usted. Y Sanz dijo, yo Macri, o sea, competir en el espacio donde va a competir Elisa Carrió, Mauricio Macri y el radical. Que Cobos se defina. Claro. Eso dijo su coterráneo. Bueno, sí, pero a ver, Ernesto Sanz mandó una carta a los convencionales, decía que él quería una alianza amplia. Hace 3 días yo lo escuché lo mismo. Cambió de opinión hace 2 días. Un amplio que incluyera Massa. Que incluyera a todos, dice lo más amplio que se pueda. Ahora cambió de parecer. Mire, nosotros veníamos sosteniendo que lo que había que fortalecer era el Frente Amplio, ese es nuestro
nuestro objetivo, pero vemos la realidad. Cuando se dio luz libre a cada una de las provincias, digo, miren, pueden hacer acuerdos con quien sea, pues lo definen los distritos, porque es un partido además nacional federal. Pero el problema es que, claro, se fueron agrupando en función de la indefinición de un espacio que no sabía si lo iba a tener a San, a Cobos, a Carrió, a Pino Solana. Entonces era muy difícil. Entonces vayamos sobre lo seguro, porque a mí me gusta fulano pero no me gusta el otro. ¿Qué pasa si gana el otro? Bueno, y así llegamos a un mapa muy diverso y disperso, ¿no? Algunos han hecho acuerdos, candidatos a gobernadores me refiero, ¿no? Acuerdo con el Frente Renovador, otro con el Frente Renovador y el PRO, otro Mendoza. Con el PRO, claro, en Mendoza. Claro. Mendoza es sui generis. Sí, bueno, pues, pero ahí está todo, está Libre del Sur, a ver, porque la fórmula es radical, la definimos nosotros, la fórmula, Los otros es una acompañan. fórmula que va a arrasar en las próximas elecciones, no tiene más alternativa que adherir, acompaña. esta es la verdad. Pero también hay distritos donde enfrentamos al PRO. Es decir, no hay ningún distrito donde se adhiere el radicalismo a un candidato del PRO o del Frente Renovador. Ellos adhieren a los candidatos nuestros. Qué paradoja, esa era la fortaleza nuestra en nuestro espacio y se transformó ahora en una debilidad, porque es así. Por los tiempos, porque no supimos manejar los tiempos, porque se habló mejor de los de afuera que de los de adentro. No Ahora, logramos definir. Impresión para la convención. Y va a estar muy dividido. ¿Se quiebra el radicalismo otra vez? No se tiene que quebrar, no se tiene nada. Yo siempre lo que he dicho, mire, por eso nosotros Porque no ahí podemos... está diciendo hasta ahora Nito Artaza, el senador Nito Artaza, que juntarse con Macri es el acabose. Bueno, pero a ver, hagamos una cosa. Nosotros estamos bregando por recuperar instituciones en el país. Ese es el discurso nuestro. Y que mejore el radicalismo que como garantía de las instituciones. Los partidos políticos son instituciones. Trascienden a una personalidad momentánea que puede estar por un momento dirigiendo y conduciendo. Los partidos son los que deben perdurar. Entonces yo vengo a sostener, en función de experiencia vivida, a todo lo que ha vivido el radicalismo de la crisis de la alianza en adelante. Tenemos que acatar lo que resuelva la convención. Es más, yo me he puesto en un terreno que por ahí no es muy favorable para mí, sobre todo en la elección de presidente. A mí la encuesta, si uno las ve de varios, a lo mejor convendría ir a la primaria, pero yo pienso en mi partido y pienso que tenemos que fortalecer el radicalismo. Entonces hay que acatar la decisión, guste o no nos guste. Así que bueno, esperemos que reine la cordura, que sea un buen escenario para todos, que votemos el candidato a presidente y que terminemos de definir el marco de alianza. Pero marco de alianza que tiene que ser hecho con una transición. Primero, el radicalismo en una de sus propuestas, las versiones, no es con Massa o con Macri. Es ampliar el frente, eso es lo que se está hablando en estos momentos. Pero en base a acuerdos... Julio, en el fondo sabemos que es así. Ya sé que es un simplismo, es una simplificación, pero en el fondo acá hay tres candidatos que hoy están instalados. Hay uno solo que es claramente no peronista. Sí. Hay uno solo que es claramente no peronista. Usted lo dice por nosotros. De los instalados, ustedes no tienen ningún candidato instalado. Por eso, no. No sé si alguien que dice que adhiere a las banderas del peronismo, que estuvo vinculado con el menemismo. En eso es cierto. Es muy difícil. Por esto que el general decía que peronistas somos todos. Claro, Macri, una vez que dice que ha abrazado las banderas del peronismo, ahora se pone en duda. Pero hablando en serio, aquí claramente hay un no peronista y Massa que busca también el público independiente y se ha desperonizado un poco buscando otras alianzas. Pero en los hechos, con Scioli no se van a juntar, queda Massa o Macri. Margarita Stolbizer y Hermes Wiener, que se bajó a su provincia, están allí, ¿no? Con una indefinición. Algunos dicen que Stolbizer se presentará por sí misma. Ahora, a la hora de fijar Macri o Massa, a usted los pusieron más cerca de Massa que de Macri. No, yo no estoy a la misma distancia los dos. Mire, quiero que me defina yo lo que esto, creo, Julio, quiero que me defina esto. A ver, yo lo que interpreto, en este orden, a los que nos llevaron, porque no es lo que uno desea. ¿Quiénes nos llevaron? Bueno, nos llevó el presidente del partido, Ernesto Sanz. Acá había un problema. No puede ser candidato y presidente del partido a la vez. Esta es la verdad. Una incompatibilidad
porque, a ver, hagamos el siguiente análisis. Él me tiene que ganar a mí en una primaria, pero como presidente del partido tiene que poner el partido a disposición de los que compiten. Y ahí no hay un plano de igualdad. Entonces nos llevaron a esta situación. Yo he venido sosteniendo, yo esperé que conformaran el Frente Amplio, que no me dieron participación, pero dije, bueno, ahí ¿Pero estamos. la culpa de la ruptura es de Sanz, del Frente Amplio? La indefinición del radicalismo tuvo mucho que ver. Yo en agosto pedí que se definiera, cuando empecé a ver que se quería ir para otro lado de lo que habíamos firmado y acordado en su momento. No era un poco... yo me acuerdo que Mariano tenía una pregunta filosófica, que decía, ¿qué es UNEN? Porque veía... ¿Me equivoco? Todavía no sé. No, porque ya no hay más. Claro. Usted preguntó y se terminó desarmando. No, pero a ver, surgió como... a ver, la foto fue fantástica. No, pero a ver, convengamos que este espacio fue el que salió segundo en las elecciones legislativas. Sí. En algunos casos, como en Capital Federal... En Capitales fue maravilloso. En Mendoza fue... Yo competí como UCR, lista 3, adherimos a la Gente Libre del Sur, la cuarta iba en la boleta del radicalismo, colocamos 3 legisladores, uno al Frente para la Victoria, uno al Frente de Izquierda. Pero bueno, surgió con una gran expectativa de la sociedad. Yo veía los números y el posicionamiento que teníamos. Nosotros por problemas internos. Julio, nosotros en este programa, hasta con una dosis entre de idealismo e ingenuidad, dijimos, ¿estará conformando una especie de concertación a la chilena? Bueno, era justamente una de las ideas. Lo criticaron porque dijeron, otra vez la alianza, por eso dijimos... Nosotros vamos a trabajar en una propuesta para que la ciudadanía vea la propuesta y la desarrollamos, y la terminamos a fin de año. Entonces ahora nos llevan a esto, es decir, o Massa o Macri o todos juntos, sin conocer qué es lo que piensa Macri, sin conocer qué es lo que piensa Massa. Entonces yo digo, tomemos un tiempo, si esa es la idea, de ir a un frente amplio, un acuerdo con el PRO. Yo quiero saber, porque no se trata de ir a una primaria y decir, bueno, el que gane, listo, acá quedó uno solo, porque así aportamos. Es gobernar después, claro. Y gobernarlo bien, De alguna así manera... que bueno, yo, mira, a ver, para no dejar... creo que van a haber 2 escenarios, ¿no? El de proponer un frente lo más amplio posible, que era la propuesta de Sanz hasta hace 2 días, que ahora la dirigió hacia el programa, y un acuerdo con el PRO. Y en eso estarán las mayorías que... Perdón, ahí exploro el acuerdo con el PRO. No es una alianza con el PRO. La idea sería, se lo pregunto, participar de una interna. Exactamente, en una primaria. El radicalismo, cuando el radicalismo vaya con su candidato. Exacto. Pero bueno, a ver, tiene que haber una propuesta de gobierno, porque esto es un mismo espacio. Obvio. Y después hay que apoyar. El que gana se tiene que sentir acompañado con los legisladores. Cuando proponga leyes... Déjeme que haga futurismo e hipótesis. Total. La convención del fin de semana define a Julio Cobos como el candidato a presidente del radicalismo. Sí. Pero previamente define que va a competir en la interna con Mauricio Macri y Elisa Carrió. ¿Usted avanza del partido? ¿O va a esa interna con la... No, yo voy a pelear para que gane la UCR esa primaria. Va a ganar... Bueno. Yo voy a pelear, no voy a ser testimonial, la voy a pelear en serio. Como la peleé cuando fui candidato a gobernador en el 2003, que fuimos con la UCR en la caída de la alianza y arrancamos 3 meses con 20 puntos atrás del PJ y ganamos por 7. No lo tome como una chicana. Sí. Creo que en beneficio suyo, ya porque si va a ser candidato, va a tener que responder de todo. Y creo que en la sociedad, no sé, entre los radicales a lo mejor ya está saldado. ¿Usted no se siente copartícipe de la disolución del radicalismo, de la fragmentación del radicalismo allá cuando rompió y se fue al Frente para la Victoria? No, porque la actitud del radicalismo fue totalmente distinta a esta. Cuando nosotros queríamos discutir esto, nos intervinieron los comités de los gobernadores, éramos 6 gobernadores, 5 comités intervenidos, no podíamos discutir. Y el radicalismo fue con un candidato peronista, que fue Labaña, y eso tampoco le gustó a un sector del radicalismo, que fue Margarita Stolbizer, que se dividió. Y antes, en el 2001, se dividió con López Murphy, con Lilita Carrió, y con el radicalismo tradicional, que fue con
Leopoldo Moró. O sea que usted no fue causa, sino fue consecuencia. No, fue, claro, bueno, pero es más, yo le decía, elijan un candidato radical y yo no formo parte de este acuerdo. Pero creo que en los hechos uno demostró que los principios los mantuvo. De hecho, que el radicalismo me convoca nuevamente. Y ahora he sido el defensor número 1 de los acuerdos, de la unidad. Por eso digo, mire, ya tenemos que aprender. Así que todos tenemos algo en nuestra historia. Lo importante es que lo asumamos y no lo escondamos. No, lo importante es que se recupere el partido. Bueno, pero por eso tenemos que hacer todo el esfuerzo. Por eso tenemos que hacer un balance partido, de esto, Julio. El panorama actual, sí, ¿no? Comparado con el panorama de hace 2 años o 3, o el panorama que presentaba la Alianza, ¿el radicalismo figura marginado más que antes o figura más central que antes? Mire, el radicalismo tiene que aprovechar esta oportunidad. El problema que hoy tiene nuestro país no es económico. Son malas las políticas económicas que ha implementado el gobierno, por la crisis energética que llevó al cepo al dólar, la restricción de importaciones, a la ruptura con las relaciones comerciales con nuestros socios estratégicos como Brasil, entre otros, rompió con el mundo. Esto se corrige y rápidamente. El tema es institucional, y qué mejor que el radicalismo como garante de las instituciones para esta nueva etapa. Por eso nosotros defendemos, y yo por ahí este eslogan que no le gustó, le dolió, pero un gobierno democrático no solo es votar y elegir, que esto lo sabemos que ya lo tenemos, es que cumpla con la Constitución, debe ser federal y debe ser republicano. Y esto es lo que la sociedad ha empezado a valorar últimamente. La economía se va a solucionar con políticas a largo plazo, teniendo un equipo que aplique la racionalidad, volviendo a recuperar la credibilidad en las instituciones como el INDEC, y con división de poderes. Cuando haya mensaje, que eso no cuesta plata, de recuperación de la institucionalidad en Argentina, las inversiones vienen solas al país, que es uno de los temas que hoy está afectando. En ese panorama, el radicalismo está siendo desplazado hacia los márgenes o está recuperando la centralidad. Mire, yo quiero que el radicalismo recupere la centralidad, y que se tiene que acordar con otras fuerzas políticas, lo haga de igual a igual. Esto, por eso digo, hay que fortalecer el radicalismo y hay que transmitir el mensaje de nuestro partido, de nuestra plataforma de gobierno, que lo dividimos en 3 ejes: lo institucional, lo económico y lo social. Le pregunté en esa alternativa, ese dilema, ¿el radicalismo puede ocupar con usted, por ejemplo, una candidatura presidencial? Bueno, para eso estamos luchando, por eso estoy recorriendo el país, por eso también Ernesto Sanz lo está haciendo, y seguramente en esa primaria, la que termine surgiendo, va a salir el presidente de la Nación. Le pregunté recién si se sentía corresponsable de la fragmentación del radicalismo. Ya me contestó. Ahora le pregunto desde el punto de vista personal. El balance que hace con el pasar del tiempo sobre la decisión política que tomó de acompañar a Néstor Kirchner. Mira, son situaciones que uno las hace en el momento, y que a veces la circunstancia después cambia y resulta muy difícil justificarla. Nuestro país salía de una gran crisis, la crisis quizá la más grande en materia económica, y no fue una decisión personal, fue una decisión de muchos radicales que me acompañaron, y fue un acuerdo que después no se cumplió. Algunos se quedaron, como Zamora. Claro, bueno, claro, cuando nosotros vimos, duró muy poco, la verdad, porque duró meses. Hoy me dicen que me escuchaba por ahí, que es el aniversario de donde se produce la resolución 125, donde se da a conocer. Hoy se da a conocer. Pero bueno, lo importante es que, a ver, yo siempre digo, el poder no cambia a las personas, las muestras como son. Cuando tuvimos que tomar una decisión, la hicimos de nuestro sentido de pertenencia. Por eso ahora tenemos que ser muy cuidadosos, y se lo dice alguien que lo vivió en carne propia, en este marco de acuerdos. Si las elecciones eran en agosto de 2008, usted era presidente de la Nación. Eso que vimos ahí, ese archivo del voto no positivo, ¿por qué dudó tanto en decirlo? ¿Por qué? No, bueno, siempre se lo quise preguntar. No. O sea, justo en ese momento nació mi hijo. Déjeme que le cuente una anécdota simplemente de color. Nacía mi hijo Santino, nació ese día, el 15 de julio. Y estábamos con mi mujer en la clínica y
siguiendo esto como un desenlace de una película. Y cuando usted dijo, mi voto no es no positivo, estaba recién nacido, abrió los ojos así, dije, me nació un radical de cuna. ¿Por qué dudó tanto? Bueno, primero, porque fueron muchas las negociaciones. Yo en realidad, si vos te acordás, pedí un cuarto intermedio. Sí. Yo quería arreglar el tema, la verdad que habían varios proyectos. No lo querían dar. Y Pampuro quería convencer, es más, él se quería levantar de la sesión para que yo no tuviera que desempatar. No lo dejaron, pero me dice, estirala, hace tiempo que yo voy a tratar de convencer al bloque. Entonces yo hablaba y lo miraba a él, y cuando me hizo así, que ya no podía, que ya estaba definido que no podía convencer, bueno, entonces dije las dos últimas palabras. Bueno, para hacer un balance final de la primera parte de la conversación, todos estos idas y venidas, estas complicaciones, ¿son parte de un avance republicano? La Argentina de hoy, con usted y con nosotros, ¿es más republicana después de todas esas idas y venidas? Necesitamos que sea más republicana. Se han perdido ciertos valores, nos hemos ido mal acostumbrando. Cuando hablamos de república hablamos de igualdad ante la ley, hablamos de división de poderes, hablamos también de que cada gobierno, sea municipal, provincial, se maneje en forma independiente, en forma institucional, que pueda planificar su futuro. Y estas cosas se han ido perdiendo y son las cosas que tenemos que recuperar si queremos gobernar bien. Entonces hemos ido yendo para atrás, no para adelante. Sí. ¿No? Yendo para atrás, dice usted. Hemos ido perdiendo valores. Hemos ido perdiendo valores. Tenemos que recuperar algo que perdimos, no ganar algo que todavía no teníamos. Ah, bueno, pero lo tenemos. A ver, el pasado nos sirve, no puede ser un ancla para que nos anclemos, claro. Y no podemos mejorar. Y de ahí que tenemos que hacer todos los esfuerzos, aprendiendo de nuestros propios errores, pero sí que eso implica que podemos construir algo mejor para adelante, ¿no? El aprendizaje es lo esencial. Y el aprendizaje, sea con Cobos o con cualquiera de nosotros, el aprendizaje es fruto de los errores, no es fruto de los aciertos. Lo importante es que esos errores de los que se sean claro. hechos de buena fe, no es profeso, ¿no? Porque uno es ser humano y por ahí cree que hace lo mejor, brinda lo mejor y por ahí se puede equivocar. El asunto es que hay que reconocerlo cuando uno se equivocó. Que somos falibles. Es así. Que somos falibles. No somos perfectos. Muchas gracias, Cobo. Muchas gracias. Hacemos pausa y estamos con la mesa.